Buenas tardes. Buenas tardes. Siendo las 15 horas con 6 minutos del día 11 de diciembre de 2020, encontrándonos en el Salón de Plenos ubicados en el edificio sede de este Honorable Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, atendiendo a la sana distancia, así como el uso de las medidas de sanidad implementadas en este tribunal, damos inicio a la sesión pública de resolución que fue convocada con la debida oportunidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sus correlativos 23, 21, fracción tercera, 22, 23 y 24 del reglamento interno que rige a este tribunal. Señor Secretario General de Acuerdos, proceda por favor a pasar lista de asistencia. Con gusto, magistrada presidenta. Se encuentra en estos momentos en el Salón de Plenos de este Tribunal Electoral el magistrado Berardo Vargas Jiménez, el magistrado Tomás Vargas Suárez, y con la presencia de usted, hago constar que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del honorable pleno. Gracias, secretario. De nada. En vista de lo anterior y al contar con la asistencia de la y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de quórum legal e instalada la presente sesión pública de resolución, en la cual todos los acuerdos y resoluciones que se tomen tendrán plena validez legal. Señor secretario, sirva a dar cuenta con los asuntos a tratar y resolver en esta sesión. Sí, como no, magistrada presidenta, con mucho gusto. Se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución 3 juicios ciudadanos, 3 recursos de apelación, 2 procedimientos sancionadores especiales y un procedimiento especial laboral, cuyas claves de identificación y partes interesadas se precisaron en la convocatoria respectiva, a la que se le dio publicidad de manera urgente en los lugares que establece la ley, así como en la página web de este órgano jurisdiccional. Eso es todo lo programado. Magistrada presidenta, magistrados. Gracias, señor secretario. No hay de qué. Magistrados, por economía en el procedimiento de votación, propongo a ustedes que cada ponencia dé cuenta de forma consecutiva con los asuntos programados para hoy y al finalizar con las cuentas respectivas se sometan a discusión y votación de manera conjunta, para lo cual solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con lo anterior. Vista la votación por unanimidad, se aprueba dar cuenta de forma consecutiva con los asuntos y someterlos a discusión y votación de manera conjunta. No obstante lo anterior, el resultado de la votación sí deberá sentarse de manera íntegra en el acta que se levante con motivo de la presente sesión. Tomo nota, magistrada presidenta. Visto lo anterior y en razón de que 3 de los asuntos programados para hoy se encuentran en la ponencia a cargo del magistrado Berardo Vargas Jiménez, le cedo el uso de la voz, magistrado, para que exponga sus proyectos de resolución. Muchas gracias. Solicito la colaboración de la maestra Claudia Guadalupe Bravo Saldate a efecto de que dé cuenta al Pleno con los 3 asuntos y dé lectura también a los puntos resolutivos con los que culminan los proyectos respectivos. Buenas tardes. Con su autorización, doy cuenta del proyecto para resolver en definitiva el expediente del recurso de apelación número 014 de 2020, promovido por el ciudadano José Félix García Rodríguez por su propio derecho, en contra de la resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, relativa al recurso de revisión 3/2020 y su acumulado 4/2020, emitida el 8 de octubre de 2020. Del estudio del motivo de agravio identificado con el inciso A, en el cual el actor aduce que la autoridad responsable realizó una interpretación y aplicación inadecuada del artículo 583 del Código Electoral, en relación con el artículo 505, párrafo 1 y 4 del citado código, pues en la resolución impugnada computa de manera inexacta e incorrecta el término que dispone el artículo 583, que es de 3 días para interponer el recurso de revisión computando días de 24 horas, cuando en realidad solo transcurrieron 12 horas por día, lo que a su decir trajo consigo el sobreseimiento del recurso de revisión por la extemporaneidad en la presentación del mismo. En el proyecto, el referido motivo de agravio se considera infundado, toda vez que la resolución que se recurrió mediante recurso de revisión es el acuerdo de 17 de julio del presente año dictado por la Secretaría Ejecutiva, mediante el cual se declaró improcedente la denuncia presentada por el hoy actor en el expediente PSO-queja-035/2020,
mismo que se notificó al apelante el 21 de julio de 2020 y surtió efectos el mismo día. Por tanto, el recurrente contaba con 3 días para interponer el recurso de revisión, situación que no aconteció, pues el medio de impugnación fue interpuesto hasta el día 29 de julio del año en curso y por tanto la autoridad responsable determinó sobreseerlo al no haberse presentado dentro del plazo señalado. En razón de lo anterior, si el artículo 583 del Código Electoral dispone que el recurso de revisión se debe interponer dentro de los 3 días siguientes a aquel en que se hubiese notificado el acto o la resolución que se recurra, se debe entender que se refiere a días completos, sin contemplar cualquier fracción de día, entendido este como un lapso de 24 horas que inicia a las 0 horas y concluye a las 24 horas de un determinado meridiano geográfico. Esto es, contabilizando días completos que abarquen 24 horas, situación que se corrobora con lo establecido en el artículo 505 del mismo ordenamiento, cuando dispone que si los plazos están señalados por días, se considerarán de 24 horas. Al resultar infundado el citado motivo de agravio, en consecuencia se considera infructuoso continuar con el estudio de los subsecuentes agravios identificados con los incisos B y C, lo anterior en razón de que los mismos pendían de que el primero resultara fundado. En ese contexto, como efecto de la sentencia se propone confirmar la resolución impugnada, en lo que fue materia de impugnación en el presente recurso de apelación. Atendiendo a las consideraciones jurídicas vertidas en el proyecto de cuenta, se propone a ustedes los siguientes puntos resolutivos. Primero, la competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente recurso de apelación, la legitimación y personería de las partes, así como la procedencia del mismo, quedaron acreditados en la sentencia. Segundo, se confirma la resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, relativa al recurso de revisión radicado con el número de expediente Rep-003/2020 y su acumulado Rep-004/2020, promovidos por los ciudadanos José Félix García Rodríguez y Felipe Gudiño Reyes, de 8 de octubre de 2020, en lo que fue materia de impugnación en el presente recurso de apelación, en los términos establecidos en esta sentencia. Tercero, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido. Continúe, por favor. Con su autorización, continúo con la cuenta del proyecto de resolución del recurso de apelación identificado como RAP-017/2020, promovido por el Partido de la Revolución Democrática para impugnar el acuerdo IEPC-ACG-061/2020, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante el cual aprobó los lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de acciones afirmativas para la inclusión de personas indígenas y jóvenes en la postulación de candidaturas a municipios en el proceso electoral local concurrente 2020-2021 en el Estado de Jalisco. Del estudio del escrito de demanda interpuesto por el partido político actor, se advierte que controvierte las disposiciones contenidas en las fracciones 2, 3 y 4 del numeral 2 del artículo 11 de los lineamientos antes mencionados, dado que estima que no garantizan la paridad sustantiva de género en la postulación de candidaturas a municipios en el Estado de Jalisco, además de que considera que el acuerdo carece de la debida fundamentación y motivación para sustentar la porción controvertida de dichos lineamientos sin que haya agravios en contra de alguna otra porción de los mismos. El proyecto que se somete a su consideración considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 508, fracción 3, en correlación con el 510, fracción segunda del Código Electoral, consistente en que el acto impugnado haya sido modificado por la autoridad responsable o juzgado por un órgano jurisdiccional competente, de tal manera que el medio de impugnación quede sin materia antes del dictado de la resolución. Lo anterior, dado que el pasado 4 de diciembre este tribunal resolvió el juicio ciudadano 22 del año en curso, en cuya sentencia revocó parcialmente los lineamientos aprobados mediante el acuerdo ahora impugnado
y ordenó al Consejo General del Instituto Electoral emitir un nuevo acuerdo, modificando dichos lineamientos específicamente en la porción controvertida por el actor en el presente recurso de apelación. Dadas las consideraciones anteriores, se proponen los siguientes resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente recurso de apelación quedó acreditada en los términos de esta sentencia. Segundo, se desecha de plano la demanda. Es la cuenta. Con su autorización, nuevamente continúo con la cuenta del proyecto para resolver en definitiva el expediente del procedimiento especial para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y sus servidores, número 061 de 2019, promovido por Juan Enrique Orozco Montes, quien demanda del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco la reinstalación en el cargo que desempeñaba como técnico jurídico en la dirección jurídica del citado instituto y el pago de diversas prestaciones por el supuesto despido injustificado del que fue objeto. Lo anterior, en acatamiento a la sentencia ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación, en el juicio de amparo directo identificado con el expediente 914/2019, el 23 de octubre de 2020. En el proyecto, del examen de las documentales públicas que poseen valor probatorio pleno, así como de las manifestaciones vertidas por la parte demandada, se considera que son insuficientes para sostener la legalidad del despido, puesto que no encuadran dentro de las causas justificadas para cesar a un servidor público, y por tanto se tiene por acreditado el despido injustificado alegado por la parte actora. Consecuentemente, lo procedente en derecho es condenar a la parte demandada a la reinstalación en el cargo al actor. Sin embargo, vistas las razones expuestas por el instituto demandado, la reinstalación podrá realizarse en su caso en otra plaza equivalente, ello conforme a lo dispuesto por el artículo 56, fracción octava de la Ley para los Servidores Públicos, aplicable en forma supletoria al Código Electoral. Aunado a lo anterior, se declara procedente el pago de diversas prestaciones laborales inherentes a la acción principal, toda vez que del examen de las probanzas públicas privadas y las diversas confesionales a cargo de servidores públicos del Instituto Electoral, el actor acreditó parcialmente las mismas. Por su parte, al Instituto Electoral demandado se le tuvieron por justificadas parcialmente diversas excepciones hechas valer en relación con las prestaciones laborales que le fueron reclamadas, tal y como se indica en el proyecto de cuenta. Así, atendiendo a las consideraciones jurídicas vertidas en el proyecto de cuenta, se propone a ustedes los siguientes puntos resolutivos. Primero, la competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente procedimiento especial para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y sus servidores, la legitimación y personería de las partes, así como la procedencia del mismo, quedaron acreditadas en los términos expuestos en la sentencia. Segundo, el ciudadano Juan Enrique Orozco Montes acreditó su acción y parcialmente las prestaciones reclamadas, y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco justificó parcialmente sus excepciones en los términos que se fijaron en la presente sentencia. Tercero, se condena al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco a la reinstalación del ciudadano Juan Enrique Orozco Montes en los términos indicados en la sentencia. Cuarto, se condena al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco al pago de diversas prestaciones reclamadas por la parte actora en los términos precisados en la presente sentencia. Quinto, se declara la improcedencia de las prestaciones reclamadas por la actora relativas a la indemnización constitucional de 3 meses de salario, la prima de antigüedad por 12 días por año laborado, la indemnización prevista en el artículo 50, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo y la ayuda para despensa, y se absuelve al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco del pago de esas prestaciones en los términos expuestos en la sentencia. Sexto, se instruye al secretario general de acuerdos de este Tribunal Electoral
para que realicen los trámites atinentes para dar cumplimiento al ordenado en esta sentencia. Séptimo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal para que informe al segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación sobre el cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo del juicio de amparo directo, identificada con el número de expediente 914/2019, dentro de las 24 horas siguientes a su emisión, y para tal efecto deberá remitir copia certificada de la presente resolución en forma de laudo. Es la cuenta, magistrados. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Sí, magistrada presidenta, ¿cómo no? Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor de los tres proyectos. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 3 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro RAP 14/2020, RAP 17/2020, PEIE 61/2019, PIE 61/2019 fueron aprobados por unanimidad. Así lo hago, magistrada presidenta. Continuando con la sesión y en razón de que 6 de los asuntos programados para el día de hoy se encuentran en la ponencia a cargo del magistrado Tomás Vargas Suárez, le cedo el uso de la voz, magistrado, para que nos exponga sus proyectos de resolución. Muchas gracias. Para tal efecto llamo a la doctora Liliana Alférez Castro para que dé la cuenta de los asuntos de mérito y nos exponga los puntos resolutivos que les propongo. Con su autorización, magistrada presidenta y señores magistrados, doy cuenta del proyecto de resolución del expediente del procedimiento sancionador especial identificado con el número PSE-TEJ-003/2020, formado con motivo de la denuncia presentada por las ciudadanas Rosa Mireya Flores Ramos y Brenda Alejandra Romo Sánchez, en contra del regidor Alberto Maldonado Chavarín del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por la probable comisión de actos anticipados de precampaña y promoción personalizada de la imagen de la parte denunciada. En el considerando sexto se hace el estudio de la existencia de los hechos denunciados, en donde se tiene por acreditada la existencia de 3 bardas con el hashtag Yo con Maldonado Tlaquepaque, que direcciona a redes sociales, un video en el muro de Facebook y un folleto de rendición de actividades del denunciado. No obstante la acreditación de la existencia de los hechos denunciados, una vez analizado el caudal probatorio, se arriba a la conclusión de que por lo que vea los actos anticipados de precampaña, no se actualiza el elemento subjetivo, ya que del contenido de los actos denunciados no se aprecia nombre de persona alguna, imagen, invitación a votar, ni las frases sufragio, elección, sufragar, candidato, precandidato, que permitan asegurar válidamente la existencia de una propaganda de precampaña, mucho menos a favor o en contra de una persona en particular, como lo aducen las denunciantes. En cuanto a la infracción relacionada con la supuesta promoción personalizada de servidor público, no se acredita el elemento objetivo, ya que del análisis de la totalidad de los hechos denunciados, a excepción del folleto, no se advierte contenido alguno en el que se describa la trayectoria laboral, académica o cualquier otra de índole personal que destaque los logros particulares que haya obtenido el regidor denunciado. Se haga mención a sus supuestas cualidades, a alguna aspiración personal en el sector público o privado, planes, proyectos o programas de gobierno que rebasen el ámbito de sus atribuciones del cargo público que ejerce o en el periodo en el que deba ejercer. Se haga alusión a algún proceso electoral, plataforma política o proyecto de gobierno. Además, no se advierte que solicite el voto o contenga frases en ese sentido, en apoyo a sí mismo o para terceros.
Con respecto al folleto, se arriba a la conclusión de que las denunciantes no logran acreditar la supuesta distribución del folleto en la fecha que se señala, ni que se haya difundido de manera ilegal la imagen del servidor público denunciado, en razón a que el informe anual de actividades fue suspendido ante la pandemia por COVID-19 que enfrenta el país, tal y como lo señala el denunciado. Por las consideraciones y fundamentos jurídicos antes expuestos, en el proyecto de resolución se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente procedimiento sancionador especial se encuentra acreditada. Segundo, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia atribuida a Alberto Maldonado Chavarín en los términos de los considerandos sexto y séptimo de la presente sentencia. Notifíquese la presente resolución en los términos precisados por el artículo 475 bis del Código Electoral del Estado de Jalisco y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Continúe, por favor. Gracias. Con su autorización, doy cuenta del proyecto para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 11 de este año, promovido por Luis Ángel Esparza Segura, por derecho propio en su carácter de munícipe del Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco, mediante el cual impugna el pago de las remuneraciones caídas desde el 30 de enero hasta el 30 de marzo de 2020. En el caso sometido a estudio, se propone desechar el juicio ciudadano, toda vez que el acto impugnado ha sido modificado por la autoridad responsable, de tal manera que ha quedado sin materia el presente medio de impugnación antes de que se dictara la presente sentencia, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 508, párrafo 1, fracción tercera, en relación con la causa de sobreseimiento regulada en el diverso 510, párrafo 1, fracción segunda del Código Electoral. Lo anterior es así, toda vez que las autoridades responsables, desde el momento de la emisión del informe circunstanciado, reconocieron el adeudo señalado y pusieron a disposición del actor la cantidad reclamada, misma que fue enterada vía nómina electrónica, pago que fue recibido a entera satisfacción por el actor, situación que se corrobora en autos con la copia certificada del depósito vía electrónica bancaria en la cuenta de nómina que el municipio tiene aperturada con la institución bancaria HSBC a favor del actor, así como con el recibo de nómina del propio Ayuntamiento Constitucional de San Diego de Alejandría, Jalisco, donde consta la firma de recibido del actor. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuenta, se proponen los siguientes puntos resolutivos que por instrucciones del magistrado ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditadas en los términos expuestos en esta resolución. Segundo, se desecha el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano de conformidad a lo expuesto en la sentencia. Notifíquese en los términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias. Continúe. Con su autorización, doy cuenta del proyecto de resolución del expediente formado con motivo del juicio ciudadano, registrado con las siglas y números JDC-014-2020, promovido por Óscar Arturo Herrera Estrada, con el carácter de diputado y presidente de la representación parlamentaria del Partido del Trabajo de la 62 legislatura en el Congreso del Estado de Jalisco, a fin de impugnar la resolución que emite la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias del Partido del Trabajo, en relación al expediente sub-JDC-1694/2020, reencausado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como recurso de queja, promovido por el ciudadano Óscar Arturo Herrera Estrada, en contra del contenido del oficio identificado con la clave alfanumérica PT-CEN-0
CCN-14/2020. Una vez superados los presupuestos de procedencia del medio de impugnación en el considerando quinto del proyecto, por método de estudio se analiza en principio el agravio tercero, relacionado con el estudio de la autoridad responsable respecto de la oportunidad en la presentación del medio de impugnación. Así, una vez analizado el caudal probatorio que obra en actuaciones, se advierte que efectivamente se actualiza la causa de improcedencia señalada en la resolución impugnada, en razón a que la presentación de la demanda primigenia fue de manera extemporánea, sin que el enjuiciante logre probar que la oficialidad de partes de la autoridad responsable haya estado cerrada, y toda vez que es el propio actor quien se hace sabedor del acto impugnado el 2 de julio y no es sino hasta el 10 de julio ante este Tribunal Electoral y 6 de agosto ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que impugna, es decir, 8 y 35 días después de haber conocido el acto impugnado. No obstante, la legislación aplicable y los estatutos del Partido del Trabajo, en su artículo 54, inciso A, señala que su presentación deberá ser 4 días naturales, a partir del siguiente en que se tenga conocimiento del acto o resolución. De ahí que la responsable resolvió correctamente al decretar la improcedencia en la resolución impugnada. En atención a lo expuesto, los puntos resolutivos que se proponen en el proyecto son los siguientes. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para resolver y conocer el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditadas en los términos expuestos en esta resolución. Segundo, se confirma la resolución impugnada en los términos expuestos en la presente sentencia. Notifíquese la presente resolución en los términos de ley y en su oportunidad archívese las constancias atinentes a este juicio como asunto concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias. Continúe, por favor. Con su autorización, doy cuenta del proyecto de resolución formado con motivo del juicio ciudadano registrado con las siglas y números JDC-016/2020, promovido por Pascual Aguirre Márquez, en su calidad de gobernador tradicional de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, Jalisco, de cuya demanda se desprende que reclama la respuesta de la Secretaría Ejecutiva de 5 de octubre de este año y notificada mediante oficio número 826/2020 y la omisión del Consejo General del Instituto Electoral Local de emitir acciones afirmativas y medidas compensatorias en materia de participación y representación indígena. En el considerando segundo, se propone el desechamiento del medio de impugnación al actualizarse la causa prevista en el artículo 508, párrafo primero, fracción segunda, en relación con el diverso 510, párrafo 1, fracción segunda del Código Electoral Local, ya que ha quedado sin materia, porque el Consejo General del Instituto Electoral Local ha aprobado mediante los acuerdos IEPC-ACG-060/2020 y el acuerdo IEPC-ACG-061/2020 los lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de acciones afirmativas para la inclusión de personas indígenas y jóvenes en la postulación de candidaturas a diputaciones y municipios respectivamente en el proceso electoral local concurrente 2020-2021 en el estado de Jalisco. De ahí que el acto impugnado ha sido modificado y procede el desechamiento que se propone. En atención a lo expuesto, los puntos resolutivos que se proponen en el proyecto son los siguientes. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditadas en los términos expuestos en esta resolución. Segundo, se desecha el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Notifíquese la presente resolución en los términos de ley y en su oportunidad archívese las constancias atinentes a este juicio como asunto concluido.
Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias. Continúe, por favor. Con su autorización, doy cuenta del proyecto de resolución formado con motivo del juicio ciudadano registrado con las siglas y números JDC-033/2020, promovido por Verónica Beatriz Juárez Piña y otras, contra los acuerdos IEPC-ACG-060 y el acuerdo IEPC-ACG-061/2020, por los que se aprueban los lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de acciones afirmativas para la inclusión de personas indígenas y jóvenes en la postulación de candidaturas a diputado y munícipes respectivamente en el proceso electoral 2020/2021, emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Como antecedente del presente medio de impugnación, se hace referencia a que se trata de 3 demandas presentadas directamente ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma que las acumuló y reencausó para conocimiento de este órgano jurisdiccional. Así, en el considerando segundo, se analiza la procedencia de las demandas, iniciando con la presentada por Verónica Beatriz Juárez Piña y otras, respecto de la cual se propone su desechamiento, al actualizarse la causa prevista en el artículo 508, párrafo 1, fracción segunda, en relación con el diverso 510, párrafo 1, fracción segunda, del Código Electoral Local, ya que ha quedado sin materia, en razón a que este órgano jurisdiccional, al resolver el juicio ciudadano JDC-022/2020, ha modificado el acuerdo impugnado, alcanzando su causa de pedir las accionantes, de ahí que se proceda al desechamiento que se propone. Respecto de las demandas presentadas por Mariana Fernández Ramírez y otra, se advierte la actualización de la improcedencia prevista en el artículo 509, párrafo 1, fracción cuarta del Código de la Materia, en razón a que este juicio ciudadano se presentó de manera extemporánea, ya que los acuerdos impugnados se hicieron del conocimiento general mediante su publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco el día 19 de noviembre del año en curso, corriendo el término para su impugnación los días 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de noviembre, y toda vez que la demanda fue presentada el 27 del mismo mes, evidentemente fue presentada fuera del plazo de legal, por lo que se propone su desechamiento. En atención a lo expuesto, los puntos resolutivos que se proponen en el proyecto son los siguientes. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditadas en los términos expuestos en el considerando primero de esta resolución. Segundo, se desecha el presente juicio ciudadano en los términos precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Tercero, se instruye al secretario general de acuerdos de este Tribunal Electoral para que informe a la Sala Regional Guadalajara de la presente resolución, en atención al plazo establecido por la misma en su acuerdo de fecha 1 de diciembre del año en curso en el expediente SG-JDC-160/2020 y acumulados. Notifíquese la presente sentencia en los términos de ley. En su oportunidad, archívese este juicio como asunto total y definitivamente concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias. Continúe, por favor. Con su autorización, doy cuenta del proyecto para resolver el recurso de apelación 13 de este año, promovido por Felipe Gudiño Reyes por derecho propio, mediante el cual impugna la resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco relativo al recurso de revisión radicado con el número de expediente REB-003/2020 y su acumulado REB-004/2020. En el caso sometido a estudio, se propone confirmar la resolución impugnada, pues contrario a lo que afirma el actor, la responsable en todo momento
aplicó ajustado a derecho el plazo de 3 días para interponer el recurso de revisión, pues como lo prevé el artículo 505.1 del Código Electoral, cuando los plazos están señalados por día, se consideran de 24 horas, siendo improrrogables. Por tanto, si el artículo 583 del Código Comicial dispone que el recurso de revisión se debe interponer dentro de los 3 días siguientes a aquel en que se hubiese notificado el acto o la resolución que se recurra, se debe entender que se refiere a días completos, sin contemplar cualquier fracción de día, entendido como un lapso de 24 horas que inicia a las 0 horas y concluye a las 24 horas de un determinado meridiano geográfico. Esto es, contabilizando días completos que abarquen 24 horas. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuenta, se proponen los siguientes puntos resolutivos que por instrucciones del magistrado ponente me permito leer. Primero, la competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente recurso de apelación, la legitimación y personería de las partes, así como la procedencia del mismo, quedaron acreditadas en la sentencia. Segundo, se confirma la resolución del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco relativo al recurso de revisión radicado con el número de expediente REB-003/2020 y su acumulado REB-004/2020 de 8 de octubre de 2020, en lo que fue materia de impugnación en el presente recurso de apelación en los términos establecidos en esta sentencia. Tercero, en su oportunidad, archívese como asunto concluido. Notifíquese la presente sentencia en los términos de ley. Es la cuenta, magistrada presidenta y señores magistrados. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Sí, magistrada presidenta, con todo gusto. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor de los 6 proyectos. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 6 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro PSE-TEJ-003/2020, JDC-011/2020, JDC-014/2020, JDC-016/2020, JDC-033/2020 y RAP-013/2020 fueron aprobados por unanimidad de votos. Así lo hago, magistrada presidenta, cómo no. Gracias. Finalmente, y en razón de que 3 de los asuntos listados en la convocatoria se encuentran turnados en la ponencia a mi cargo, llamo a la mesa de relatoría a la doctora María del Carmen Díaz Cortés para que dé cuenta respectiva, por favor. Y con gusto y con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancionador especial identificado con la clave PSE-TEJ-004/2020, relativo a la queja PSE-queja 005/2020, originada con motivo de la denuncia presentada por las ciudadanas Rosa Mireya Flores Ramos y Brenda Alejandra Romo Sánchez contra el regidor de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Key Sua Razón Viramontes, por la probable comisión de actos anticipados de precampaña, promoción personalizada del servidor público en propaganda difundida por los poderes públicos, recepción de recursos en dinero o en especie de personas no autorizadas por las leyes respectivas y omitir información de los recursos recibidos en dinero o en especie destinados a precampaña. Ahora bien, los hechos denunciados son la publicación de un espectacular, una pinta de barda en el municipio de Tlaquepaque con leyendas que pudieran constituir actos anticipados de precampaña y promoción personalizada. Sin embargo, en la instrucción solo se acreditó la existencia de una barda pintada con la frase ¿qué hay razones para transformar? Astra Editorial, www.astraeditorial.com.mx, cómpralo ya. Analizada la publicidad denunciada,
En el proyecto se determina que no se actualizan los elementos constitutivos de un acto anticipado de precampaña. Asimismo, por lo que vea la supuesta obtención de recursos en dinero o en especie de personas no autorizadas y en su caso la omisión de informar acerca de dichos recursos destinados a precampaña y de promoción personalizada de servidor público en propaganda difundida por los poderes públicos, por lo que vea la pinta de la barda, en la instrucción quedó acreditado que la misma fue realizada por la empresa Astra Ediciones S.A.D.C.B. para promocionar el libro Razones para transformar gobernanza municipal y derechos humanos, cuya autoría es del regidor denunciado. En consecuencia, se propone declarar la inexistencia de las infracciones objeto de la denuncia y eximir de responsabilidad al denunciado. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, es que la magistrada ponente Ana Violeta Iglesias Escudero propone los siguientes puntos resolutivos en este procedimiento sancionador especial PSE-TEJ-004/2020, mismo que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente procedimiento sancionador especial se encuentran acreditadas en los términos de la presente resolución. Segundo, se declara la inexistencia de las infracciones objeto de la denuncia atribuidas al ciudadano Key Soa Razón Viramontes, regidor del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en los términos precisados en esta sentencia. Notifíquese la presente sentencia en los términos de ley y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Continúe, por favor. Con gusto. Doy cuenta del proyecto para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC-015/2020, formado con motivo de la interposición del juicio en cita, promovido por Francisco Marciano Acevedo Olea, en contra de la omisión de realizar el trámite que establece el artículo 527 del Código Electoral del Estado de Jalisco respecto de una diversa demanda de juicio ciudadano presentada el pasado 2 de septiembre. En el proyecto se determina la actualización de la causal de improcedencia establecida por el artículo 510, párrafo 1, fracción segunda del Código de la materia, toda vez que el acto reclamado por el enjuiciante es la omisión de dar trámite a una demanda de juicio ciudadano presentada ante el Congreso del Estado. Y si bien al momento de la interposición del presente juicio ciudadano, en efecto no se había dado el trámite a la demanda, con posterioridad cesó la omisión por parte de la autoridad responsable, por lo que el acto impugnado quedó sin materia y por lo tanto el medio de impugnación. Así, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, el proceso queda sin materia y por tanto no tendría objeto alguno continuar la secuela del proceso de mérito, siendo procedente entonces el sobreseimiento del medio de impugnación al haberse actualizado la causal analizada. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, es que la magistrada ponente propone los siguientes puntos resolutivos en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 15/2020, que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditadas en los términos de la presente resolución. Segundo, se sobresee el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano por los motivos y fundamentos expuestos en esta sentencia. Notifíquese la presente resolución en los términos de ley y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias. Continúe, por favor. Sí, consonuencia. Doy cuenta del proyecto para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 020/2020. Formado con motivo de la interposición del juicio en cita promovido por Francisco Marciano Acevedo Lea y Javier Vega Cortés, en contra de la omisión del Congreso del Estado de Jalisco de regular el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, contenidos en los artículos 2, fracciones segunda, tercera y séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que vea su derecho de participar en las elecciones a diputados locales, así como para elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género.
En el proyecto que se somete a su consideración, se realiza el estudio del agravio 1, relativo a la omisión del Congreso de armonizar la Constitución local con la federal en lo relativo a la paridad de género, porque a decir de los actores, a la fecha, el artículo 4 de la Constitución local no es armónico con lo dispuesto en la fracción séptima, apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se determina que para la elección de los representantes de los pueblos y comunidades indígenas ante los ayuntamientos se debe observar el principio de paridad de género. Ahora bien, del análisis de las citadas normas constitucionales, se advierte que en efecto, en el artículo 4 de la Constitución local, el legislador no reguló de manera expresa que en el ejercicio del derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía para elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos, debe observarse el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables, como sí, en cambio, se regula en el artículo 2 de la Carta Magna, por lo que se está ante una omisión parcial legislativa de incluir expresamente lo que se dice en relación al principio de paridad. De ahí que en la propuesta se califica al agravio primero como fundado. En continuidad, en el proyecto se analizan los agravios 2 y 3 en conjunto por su estrecha vinculación, en los cuales los actores se duelen de que el Congreso del Estado ha omitido regular el derecho de las comunidades indígenas de elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos. Respecto a los citados señalamientos, en la propuesta se analizó el marco jurídico atinente al caso y se tuvo que, si bien en la legislación local está previsto el derecho a elegir representantes en los ayuntamientos, ha sido omiso, sin embargo, en regular este derecho en los términos previstos en la Constitución Federal. En tal estado de las cosas, en la propuesta se califican como fundados los agravios 2 y 3. Por lo que ve al agravio 4, no se actualiza la omisión legislativa en razón de que no existe un mandato constitucional expreso en cuanto a que el derecho de la participación política de los pueblos y las comunidades indígenas en las elecciones de diputados locales previsto en la Constitución Federal deba ser regulado en las constituciones y leyes de las entidades federativas. Por lo tanto, se considera en esta propuesta al agravio 4 como infundado. En consecuencia, se propone ordenar al Congreso del Estado que, de acuerdo con su agenda legislativa, cumpla con la obligación establecida en el artículo 2, apartado A, fracción séptima de la Constitución Federal, y emita las disposiciones que considere pertinentes para, inciso A, regular el procedimiento de elección de las comunidades indígenas de sus representantes ante los ayuntamientos en la entidad federativa. Inciso B, regular el derecho a participar en las sesiones de cabildo en todos aquellos asuntos que puedan afectar a los pueblos y comunidades representadas, así como las reglas para que los representados sean convocados e interactúen efectivamente con las autoridades municipales, expresando los intereses de la comunidad correspondiente. Inciso C, regular las garantías de que los representantes no serán removidos ni privados de la facultad de representación a la que se accedió mediante el voto de sus comunidades, más que en los términos estatuidos por los usos y costumbres de la comunidad a la que representan. Finalmente, en la propuesta se emite un resumen oficial de la resolución para que pueda difundirse en lengua mixteca, por lo que se vincula y solicita la colaboración de la Comisión Estatal Indígena de Jalisco para realizar la traducción y difusión. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, la magistrada ponente propone los siguientes puntos resolutivos en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 20 de este año, y mismos que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio ciudadano, así como la legitimación y requisitos de procedencia quedaron acreditados. Segundo, se declaran fundados los agravios planteados por los promoventes y que han quedado identificados con los numerales 1, 2 y 3 en los términos precisados en esta sentencia. Tercero, se declara infundado el agravio identificado con el numeral 4 planteado por los promoventes en los términos precisados en esta sentencia.
Cuarto, se ordena al Congreso del Estado de Jalisco dé cumplimiento a lo ordenado por este Pleno del Tribunal Electoral en los términos precisados en los incisos A y B del considerando octavo de la presente resolución. Quinto, se emite un resumen oficial de la presente resolución para que este y los puntos resolutivos de la sentencia se difundan en lengua mixteco, primordialmente de manera fonética por los medios más idóneos, conocidos y utilizados comúnmente en la comunidad para transmitir información o mensajes de interés. En tal sentido, se vincula y solicita a la Comisión Estatal Indígena de Jalisco para que remita una copia certificada de la traducción a la brevedad a las autoridades de las comunidades mixtecas en el Estado de Jalisco y a este Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Realizado lo anterior, dentro de las 48 horas siguientes a que ello suceda, lo informe a este Tribunal Electoral. Sexto, recibida la traducción citada en el resolutivo que antecede, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional para que realice las gestiones necesarias para publicar la traducción del resumen y los puntos resolutivos de la presente sentencia en la página oficial en Internet de este órgano jurisdiccional, para su inmediata difusión en los términos del considerando noveno de la presente sentencia. Notifíquese la presente resolución en los términos de ley y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Sí, con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor de los tres proyectos. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escobar. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 3 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. De nada. Vista la votación emitida, registre en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro PSE-TEJ-004-2020, JDC-015-2020 y JDC-020-2020 fueron aprobados por unanimidad de votos. Así lo registro, magistrada presidenta. Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria respectiva y visto el resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se elevan a la categoría de sentencia, ordenando glosar los mismos a su expediente respectivo, previa firma de la y los magistrados que intervenimos en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus términos con las resoluciones de cuenta, cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión. Tomo nota, magistrada presidenta. En consecuencia, siendo las 15:58 del 11 de diciembre de 2020, se da por concluida la presente sesión pública de resolución a la que fuimos oportunamente convocados. Gracias.